Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo video de Javi Celeste. El primer video del año. Les deseo a todos un muy feliz año, unas muy felices fiestas. Espero que hayan pasado un muy buen cierre de año. Había estado un poco ausente por esto mismo del cierre de año, no ha habido mucho fútbol. Discúlpenme si los dejé un poco botados. Pero hoy día tenemos un video muy interesante que tenía muchas ganas de hacer cuando terminó el campeonato, que es una tier list de lo que fue el plantel de O'Higgins el año 2025. Así que sin más preámbulos, vamos con ello, vamos armando qué tal se desempeñaron los jugadores del plantel de nuestro club. Así que acá tenemos el plantel de O'Higgins el año 2025. Tenemos todos los jugadores, tenemos los que jugaron el primer semestre, los que llegaron el segundo semestre, y tenemos al DT también al final. Las categorías son crack, bueno, cumplió y al debe. Así que vamos a tratar de armar esta tier list, obviamente con mi opinión personal. Así que comenten qué les parece cuando ya esté armada. Comenten si es que estuvo bien, si estuvo mal, si consideran que fue un poco injusta. Así que voy a tratar de ser lo más imparcial posible. Así que vamos con ello. Y bien, bueno, al arco tenemos primero a Omar Carabalí. Omar Carabalí, que fue el arquero titular de O'Higgins durante todo el año. Para mí fue un buen arquero, lo dije durante todo el campeonato. Nos salvó muchas veces de que nos hicieran más goles, muchos partidos que los ganamos o los empatamos gracias a él. El partido contra Colo Colo el primer semestre atajó, pero todo ese partido lo ganamos en parte gracias a él, gracias al gol de Brian Ravelo, todo. Pero tiene este tema con los que son la salida, el juego de pie, y eso un par de veces nos complicó, un par de veces los jugadores se desconfiguraron un poco en el juego. Tiene un poco ese detalle, así que para mí al menos Omar Carabalí debe ir en bueno. Para mí fue un buen arquero. Tiene un par de cosillas por mejorar, pero para mí es un muy buen arquero. Nos salvó mucho. Está renovado para este nuevo año, así que eso me alegra. Tenemos arquero para todo el 2026. Así que nada, para mí Omar Carabalí va en bueno. Después Jorge Deschamps. Jorge Deschamps jugó solamente el partido contra Everton, uno de los partidos más importantes le tocó jugar a Jorge Deschamps. Y jugó un partidazo, o sea, atajó todo. Muchas veces O'Higgins quedó mano a mano, nos agarraron de contra. Y Deschamps nos salvó derechamente en esa jugada. En unas dos jugadas que O'Higgins no pillaron de contra, se podría haber ido la clasificación a Copa Libertadores, se iba. Y Deschamps fue quien nos salvó. Así que lo pondría en cumplió porque solamente jugó un partido y cumplió su partido, pero me va a tomar la libertad de ponerlo en bueno porque no cualquiera juega un partido y lo juega de esa manera. Le tocó difícil, le tocó enfrentar la responsabilidad cuando no había jugado en todo el año, pero demostró su calidad, demostró su experiencia, así que yo lo voy a dejar bueno. Quizás voy a ir moviendo alguno de estos a medida que vaya, porque son muchos jugadores. Quizás se van a ir moviendo, pero por ahora dejémoslo en bueno. Después viene Felipe Faúndez. Felipe Faúndez, que tuvo un mejor primer semestre que el segundo, después del Mundial Sub-20. Él y Godoy, no sé qué les pasó, volvieron un poco más bajos, no alternaron un poco de titularidad. Pero para mí Felipe Faúndez jugó muy bien, tiene ese golazo contra Iquique de visita. Y cumplió teniendo 20 años, 20, 21. Jugaba como un lateral que tuviera experiencia, muy sólido en el puesto, maneja muy bien el puesto, así que para mí tenemos lateral para rato. A mí me gusta mucho Felipe Faúndez. Sí, no niego que tuvo un bajón al final de año, esa expulsión tonta contra la U. Y un par de partidos que tuvo un poco bajo. Pero nada, para mí fue bueno. Así que lo vamos a poner en bueno. Van a ver mucho en bueno, porque O'Higgins este año jugó muy bien y tuvo un plantel muy interesante y muy rico en cuanto a nombre, así que vamos a poner mucho en bueno. Acá viene Moisés González. Moisés González, que como ya sabemos se fue a la Universidad de Concepción, terminó su ciclo en O'Higgins, jugador de la cantera, un jugador que estuvo muchos años defendiendo la camiseta, pero este año yo, al menos personalmente, lo voy a poner en al debe. Primer jugador que cae en esa categoría. Moisés González en algunos partidos estuvo bajo, en algunos partidos le costó, en algunos partidos se lo llevaba muy fácil y le costó algunos partidos. Donde mejor se vio para mí fue de central, cuando le tocó cubrir o a Alan Robledo o a Moisés González,
De lateral de repente un poco lento, no tiene muy buena salida, pero tiene muy buen quite. Pero sí considero que estuvo al debe. Hubo un par de partidos donde estuvo bajo, donde no ganó muchos balones, pero Moisés González por ahora al debe. Después viene Nicolás Garrido. Nicolás Garrido, que no fue el central titular del año, porque la pareja de central era Juani Díaz con Alan Robledo y Moisés González por ahí. Nicolás Garrido el primer semestre estuvo muy bajo un par de partidos que le tocó. Recuerdo un partido con La Serena que lo expulsaron, pero no sé, para mí terminó muy bien los últimos partidos. Cuando le tocó jugar contra Católica, cuando le tocó jugar contra Everton, jugó muy bien. Tiene mucho por mejorar. Los últimos partidos se solidificó un poco más en el equipo cuando le tocó entrar, y tuvo unos bajones que el técnico lo dejó afuera después los siguientes partidos, incluso de la nómina. Y siento que eso le hizo muy bien, entonces terminó muy bien el año. Así que lo vamos a poner en cumplió. Porque si bien terminó muy bien el año, los últimos partidos, a principio del primer semestre, estuvo un poco al debe, debo decir. Así que lo vamos a dejar en cumplió. Después sigue el central titular, que fue Alan Robledo. Alan Robledo, a mí me encantó el año de Alan Robledo. Porque es un poco rústico, un poco duro, y siempre a la línea de central, a la línea de defensa le hace bien un jugador como Robledo. Un jugador que tiene que pegar cuando hay que pegar, que tiene que poner la jineta cuando hay que hacerlo. Me gustó mucho el campeonato de Robledo, de repente se le escapaba la cadena por ahí. Pero todos los planteles siento que necesitan un jugador como Robledo. A mí me gustó mucho, así que lo voy a poner en bueno. Me gustó el campeonato de Robledo. Después viene Juani Díaz, el capitán de O'Higgins en este año. Pasa algo con Juani Díaz. A mí personalmente me gusta mucho Juani Díaz, pero siempre leo en los comentarios de las publicaciones cuando sonó un Colo Colo para el año 2026. Muchos hinchas de O'Higgins no le gustaba Juani Díaz. Muchos hinchas de O'Higgins decían que se vaya, no le gustaba, pero no sé, a mí me gusta, siento que ordena muy bien la defensa. Hubo un partido que fue contra Iquique, jugó de lateral, que se vio muy mal, pero porque no es lateral. Pero cuando jugó de central ordenaba muy bien la defensa. Juani Díaz juega muy bien sin balón, que yo creo que por eso es poco notorio su juego. Pero yo encuentro que Juani Díaz fue un crack. Quizás no está para la categoría de crack, pero sí para mí fue excelente jugador. Por eso yo lo voy a poner en bueno. Esto no está en orden. Pongamos acá de Champs, porque de Champs está al borde de cumplir porque solo jugó un partido. Yo pondría a Juani Díaz acá. Para mí Juani Díaz fue espectacular. Fue el capitán. Bueno, Paqui Meneghini cuando terminó el partido contra Everton contó que recibió oferta a mitad de año, se quiso quedar en O'Higgins. Contó que el año pasado, cuando estuvimos peleando el descenso contra Cobreloa, el año antes pasado ya, se estaba lesionado, estaba desgarrado, quiso jugar igual, y eso se agradece de los jugadores, sobre todo jugadores que no son formados en casa. Así que yo pongo a Juani Díaz en bueno, espero que se quede. Todavía no ha habido ninguna información de renovación, suena en Colo Colo, pero yo espero que se quede Juani Díaz, el capitán, y para mí sería muy bueno que se quede. Lo encuentro un muy buen jugador. Después viene Luis Pavés. Luis Pavés que todos recordamos esos dos goles que hizo, uno contra Católica y la chilena espectacular contra Ñublense. Fue un crack, fue elegido el mejor lateral del campeonato, y para mí está al borde de crack y bueno, porque fue demasiado bueno, pero crack para mí es una sección especial para los elegidos. Pero no sé, Luis Pavés para mí jugó un campeonato muy bueno. Fue de menos a más como todo el equipo, porque todo el equipo le costó un poco las primeras fechas. Después se afirmó mucho en la defensa, en el ataque, sobre todo Luis Pavés pasa muy bien el ataque y defiende muy bien también. Tiene mucho corazón, me encanta cómo juega Luis Pavés, así que yo quizá después baje, pero yo lo voy a poner en crack. El primer jugador que va a ir a crack. Luis Pavés, con ese golazo contra Ñublense, no lo hace cualquiera, así que para mí, crack. Pues viene José Tomás Movillo. Movillo, este partido que jugó contra Unión, tuvo un par de minutos durante el campeonato también, que entró en los últimos minutos a firmar la defensa, por ahí cuando faltaban, no sé, 10 minutos del partido. Y este partido contra Unión
el partido que le tocó jugar de lateral porque estaba suspendido los titulares y estaban lesionados algunos, estuvo muy al de Movillo. Gabriel Pinto, que lo vamos a ver después, estuvo muy al de. Cuando tuvo la oportunidad, cuando tuvo el momento de poder demostrar, estuvo al de. Pero recuerdo ese partido con Everton de visita que también entró muy bien. Así que sé que es un buen jugador, por algo está donde está, por algo con la edad que tiene, pudo ser titular en un equipo de primera peleando el Copa Libertadores, así que yo le tengo mucha fe, pero por el campeonato del 2025 yo lo voy a dejar al debe, porque cuando tuvo la oportunidad estuvo al debe, si no, no hay de otra. Después viene Felipe Ogaz, derechamente a bueno. Eh, Felipe Ogaz, que fue una temporada a la Fluminense y se notó mucho que es un jugador que tiene un roce distinto, que es un jugador que tiene una categoría distinta. Lo voy a poner un poquito más adelante, porque Ogaz para mí, lo voy a poner acá. Porque para mí Ogaz fue muy bueno, de hecho se notó mucho en ese partido contra la Unión Española que Gabriel Pinto fue titular. Se notó mucho la diferencia entre él y Gabriel Pinto cuando entró. Afirmó mucho el mediocampo, el partido cambió después que entró Ogaz, se jugó muy bien. Y los dos son juveniles, Gabriel Pinto y Felipe Ogaz andan por ahí en la edad. Si no me equivoco, Ogaz tiene 1 o 2 años más que Pinto. Muy buen jugador del año 2025 que está renovado para el año 2026, lo cual me alegra porque tenemos medio campo muy fuerte y muy bueno. Así que Felipe Ogaz, muy buen campeonato del año 2025. Después viene Gabriel Pinto, que lo hemos mencionado hasta ahora. Al debe. Yo sé que ese partido contra Unión fue difícil para él, como también para Movillo, pero estuvo al debe cuando tuvo la oportunidad de demostrar. No pudo, lo entiendo igual, porque fue un partido muy difícil ese contra Unión, se estaba jugando al descenso, de hecho desciende en esa fecha. Y nada, Gabriel Pinto tiene todas las capacidades del mundo. Yo recuerdo ese partido contra Ñublense que íbamos ganando 3-2 cuando entró. Y Ñublense se estaba yendo con todo. Ñublense quería ir a buscar el empate. Y Gabriel Pinto entró, puso la calma. Se nota que tiene muy buen trato del balón. Tiene mucho futuro por delante. Pero el partido en el que entró y el momento en el que entró en el año, considero que estuvo al debe. Después tenemos a Cristian Morales. Cristian Morales, que convirtió un gol en el año. Tiene un gol. Y lateral, para mí cumplió. Para mí Cristian Morales cumplió. Jugó ese partido contra Unión Española, entró al segundo tiempo por Movillo y se notó mucho la diferencia entre Movillo y Cristian Morales. Cristian Morales entró, aprovechó su oportunidad, si bien obviamente en algún momento lo pasó. Me acuerdo que le tocó marcar a Cristian Insaurralde, un jugador con experiencia, un jugador duro, un jugador habilidoso, y en alguna jugada lo iba a pasar, era obvio, si tiene más experiencia que tú. Pero siento que jugó muy bien, enfrentó muy bien esa situación, así que nada, yo lo pongo en cumplió. Después viene Matías Lugo. Aquí no hay discusión, no hay mucho debate, crack. Lo único malo de Lugo es que no está renovado para el 2026. Recuerdo los primeros partidos de O'Higgins cuando vi a Lugo, cuando todos descubrimos a Lugo. Yo acuerdo que le dije a mi papá, y lo dije en algunos videos, dije: Lugo no va a durar mucho tiempo en O'Higgins, es demasiado bueno para el fútbol chileno. Más encima que es joven, si no me equivoco tiene 21 o 22 años, y es muy bueno para el fútbol chileno. Es un jugador, aparte que debe ser no tan caro para la calidad que tiene, porque está recién partiendo su carrera. O'Higgins tuvo muy buen ojo ahí al traer a Lugo. O'Higgins siempre trae este tipo de crack que después se terminan desarrollando muy bien. Espero de todo corazón, aunque sé que es difícil, que O'Higgins lo tenga para el 2026. Pero fue crack. Tiene ese golazo en San Fernando, afirmó el medio campo. Por algo lo quiere la U, por algo lo quieren muchos equipos. Pero fue crack. No hay mucha discusión ahí. Para mí uno de los mejores del campeonato de O'Higgins sin lugar a dudas. Así que Matías Lugo, crack, por favor, quédate. Después viene Juan Leiva. Hubo unos partidos, el primer semestre sobre todo, nunca terminó en los 90 minutos, siempre lo sacaban a los 60, 70, recuerdo. Físicamente se notaba un poco al debe, pero cumplía muy bien, llegaba a rematar, llegaba a hacer goles, llegaba a asistir. Hizo ese gol al último minuto contra Unión Española, que fue muy importante. Hizo el gol después contra Unión Española también de visita.
tiene mucha presencia, le iba a estar renovado para el año 2026. El mediocampista titular de O'Higgins tiene mucha presencia, es muy alto, gana muchos cabezazos en el mediocampo, tiene mucha marca también en el mediocampo, quita muchos balones, recupera muchos balones para O'Higgins. Fue muy importante en el plantel de O'Higgins, así que lo vamos a poner en bueno junto a Juan Díaz. Para mí fue muy, muy importante Leiva en el campeonato. Después acá, permiso, Ravelo, crack. Fue uno de los goleadores de O'Higgins, fue el goleador de O'Higgins en el campeonato con 8 goles y 4 asistencias. El mejor de O'Higgins en el año, el mejor, no hay duda que fue el mejor de O'Higgins. El más regular durante el año, el que aparecía cuando lo necesitábamos. El que cuando O'Higgins no tenía la pelota, cuando faltaba alguien distinto aparecía. Hizo ese gol a último minuto contra Iquique de tiro libre. Hizo el doblete contra la Católica. El gol contra Colo-Colo. Nos salvó en una cantidad de partidos impresionantes. Está renovado para el año 2026. Un jugador que se identifica con el club. Un jugador que siente la camiseta. Para mí el mejor del año de O'Higgins. Hay muchos jugadores que fueron muy buenos. Incluso que pelean. Pero para mí Ravelo, el más completo de todo el año, cumplió durante todo el año. El partido más bajo de Ravelo no alcanza a ser un partido regular, siempre jugó bien, siempre jugó de nota 6 hacia arriba, por decirlo así. Así que para mí, Ravelo, crack, ídolo de los O'Higgins, para mí ya está ganándose ese nombre de ídolo, porque por cómo juega, por cómo siente la camiseta, por cómo terminan los partidos, cómo celebra los goles, cómo los grita, así que Ravelo encontró su lugar en el mundo en O'Higgins, así que espero que se quede muchos años más, que incluso se pueda retirar en O'Higgins. La hinchada lo quiere mucho, así que crack, para mí el mejor del año de O'Higgins. Y aquí Sarrafiore, otro que también pelea el mejor del año, así que derechamente se va a crack. Sarrafiore también se perdió gran parte del primer semestre, estaba lesionado, y por eso lo pongo en crack, porque cuando volvió se notó un cambio muy fuerte en O'Higgins. También vino de la mano de la llegada de Maxi Romero, pero también fue porque se recuperó Sarrafiore, se vino recuperando las últimas fechas del primer semestre, y el segundo semestre O'Higgins cambió mucho con la recuperación de Sarrafiore, también de la mano con Maxi Romero. Pero Sarrafiore se notó mucho cuando no estuvo. Después cuando volvió a O'Higgins tenía el balón, tocaba muy bien, armaba, se entendió muy bien con Ravelo, que era una duda que había también, que cómo iban a jugar los dos juntos. Se entendieron muy bien, jugó muy bien durante el año, por eso lo pongo en el podio de crack. Aquí no sé, el orden me cuesta un poco, yo creo que por ahora está bien, pero Sarrafiore es un crack. Después viene Rodrigo Godoy, que al igual que Luis Páez, tuvo un bajón después del Mundial Sub-20, no sé qué les pasó. Quizá a Godoy lo entiendo porque no fue titular en el Mundial Sub-20, entonces eso te puede bajonear, igual te puede tirar un poco hacia abajo. El primer semestre fue crack, recuerdo que muchos programas hablaban de él, lo recalcaban por ser un jugador muy joven, muy determinante, muy encarador, muy bueno. Pues anduvo un poco desinflando también por la llegada de Francisco González, creo yo, porque Francisco González llegó y se ganó el puesto. Entonces quizás por ahí te puede bajonear que llegue un extranjero con experiencia, no sé. Pero cuando estuvo bien, jugó muy muy bien, fue muy determinante, era el puntero titular un tiempo en O'Higgins. Para mí un jugador bueno, lo vamos a dejar acá. Sí, lo vamos a dejar acá. Porque jugó muy bien, un jugador muy joven, tiene mucho por crecer también. Espero que este año pueda desarrollar todo su fútbol. Después viene Joaquín Tapia, uno que apareció las últimas fechas por lesión. Recuerdo que el año antes pasado, el 2024, fue un año muy malo de O'Higgins, pero recuerdo que Joaquín Tapia era uno de los más habilidosos de O'Higgins. Se llevaba a jugadores, encaraba, no había cómo sacársela. De hecho recuerdo que yo lo veía, lo encontraba muy bueno, y decía, ¿por qué nadie habla de Tapia? No sé qué pasa. Y en un programa de TNT Sport, Todos Somos Técnicos, estaba Claudio Borgi, y Claudio Borgi lo destacó, dijo, compren a Tapia es muy bueno, llévense a Tapia.
Y después se lesionó, lamentablemente tuvo una lesión muy, muy larga, pero volvió y los primeros partidos les costó, obviamente tenía muy poco fútbol, venía una lesión larga, una lesión complicada, pero se reivindicó y está agarrando nuevamente su nivel. Los últimos partidos jugó muy bien, cuando era muy bueno porque lo teníamos en la banca y de repente necesitábamos un jugador que cambie un poco, que tenga un juego diferente, que encare, que sea habilidoso. Y entraba Joaquín Tapia y se comía la banda, encaraba y para mí, si recupera su nivel, va a ser un jugador muy determinante en el 2026. Así que lo vamos a dejar en bueno, acá. ¿Saben qué? Vamos a bajar a The Champs, no porque sea malo, sino porque jugó solo un partido. Solo un partido en el cual cumplió a cabalidad, pero fue solo un partido, así que lo vamos a dejar en cumplió. Acá viene la polémica del año, Joaquín Montesino. No lo pondría ni al debe ni cumplió. Qué difícil lo de Joaquín Montesino. Me acuerdo que a principio de año yo le tenía mucha fe a Montesinos porque era muy... Tiene, tiene más ganas que fútbol. Tiene más... Bueno, Hins al menos tenía mucho más ímpetu el ir hacia adelante que idea. Entonces de repente aburre un poco eso, ese vende humo de, no sé, de gritar, de remangarse el short, mostrar el tatuaje, ser tan... No sé, a mí nunca me terminó de convencer. A mí cuando jugó la selección, este video recordaba a Montesino, donde dice que estaba Thiago Silva, que no sé quién, que no le importaba nada. A mí me gustaba mucho Montesino. Montesino entró en una selección que no jugaba nada y entró y fue y marcó diferencias, por algo se hizo un nombre. Pero después medio que se le fueron los humos a la cabeza, se creyó más de lo que era. Y en O'Higgins pensé que podía desarrollar su fútbol, no lo desarrolló, ocurrió todo este tema con Paqui Meneghini, con Colo Colo. Así que yo lo voy a dejar al debe. Hubo un par de partidos que jugó bien, pero para lo que valía Montesinos para el club. Era un jugador muy... De hecho, hasta antes de Maxi Romero, era el jugador mejor pagado de O'Higgins. Y no cumplió las expectativas. Llegó lesionado. O'Higgins se lo trajo lesionado, le dio la oportunidad. Después le dio un poco la espalda cuando tuvo estas ofertas de Colo Colo. Y lo irónico es que hizo un poco lo mismo que Paqui Meneghini. Esperó un club más grande que le podía pagar más y se fue. Y se quería ir. Y al final a Juaco Montesino le resultó. A Paqui sí le resultó. Pero al final fue un poco lo mismo. Así que nada, Montesino al debe. Toda esta polémica también. Dentro de todo, que fue muy bueno que no afectó tanto al plantel. Yo pensé que le iba a afectar mucho más. Pensé que el plantel se podía venir abajo porque estas cosas de repente rompen los camarines y todo. Pero se manejó bien. Así que nada, Juaco Montesino al debe. Después viene el jugador que me enamoró este segundo semestre, que fue Francisco González. Llegó junto con Maxi Romero el segundo semestre. Francisco González fue pero crack. Cambió cada partido. Francisco González en cuanto a ganas era un poco parecido a Juaco Montesino. Como esto de empujar, de tener mucha energía. Pero Francisco González es un Juaco Montesino, pero bueno. Derechamente. Francisco González tiene muchas ganas, tiene mucha personalidad, encara, corre, siente la camiseta, se tira al suelo, pelea todas las pelotas, remata al arco. Hubo muchos partidos que nos salvó. El partido contra Ñublense, que no había por dónde, teníamos uno más y no teníamos por dónde. Entró, cambió el partido, encaró, asistió, se fabricó un penal. Hizo el penal con el que ganamos a Everton, con el que volvemos a Copa Libertadores después de casi 10 años. Así que yo lo voy a poner acá por ahora. Quizás, no sé, es que para mí, bueno, jugó un puro semestre, pero es que Francisco González de verdad cambió mucho el plantel, cambió muchos partidos, ganó muchos partidos. El partido contra Unión Española jugó muy bien. Había veces que O'Higgins no jugaba mucho, no jugaba tan ordenado y Francisco González era el único que aparecía, Francisco González era el único que intentaba, que a mí con el partido contra el Ñublense me compró. Quizás lo vamos a poner en bueno solamente porque no jugó tantos partidos de titular. Bueno, llegó el segundo semestre, Paqui Meneghini lo puso de titular inmediatamente. Solamente por eso lo pongo en bueno. Perdóname, Francisco González, yo te amo, de verdad que te amo, pero solamente porque no jugó tantos partidos de titular. Y los primeros partidos que jugó quizás no fueron tan determinantes, pero para mí crack. O sea, que se quede este año, tiene contrato por 3 años, si no me equivoco. Es una muy buena noticia para O'Higgins.
Eh, Así que nada, espero que... Yo sé que si hacemos la tier list el próximo año, finales del 2026, va a estar en crack. Lo sé, lo tengo pero seguro. Así que grande Francisco González. Pues viene Arnaldo Castillo. Yo creo que no hay mucha duda acá. Estuvo al debe. El primer semestre estaba él y Calderón de delanteros titulares. Tenía la oportunidad de jugar de titular, no había nadie que le hiciera mucho la competencia porque Calderón también se lesionó y nunca estuvo a la altura. O sea, le costó un jugador que técnicamente le cuesta un poco. Así que yo voy a dejar a Arnaldo Castillo al debe. Yo le tengo mucho cariño a Castillo porque también llevaba un par de años ya en el club. Siento que de los años que lleva en el club, este es el año más bajo de Arnaldo Castillo. No sé qué le habrá pasado. Espero que recupere su nivel. Yo sé que que él da más de lo que demostró este año. Porque lo ha demostrado en años anteriores. Ha hecho muchos goles. Quizás el tipo de juego de O'Higgins este año no le acomodaba. Porque él es más de ir a pelear centro, es muy alto, gana cabezazos. Pero no es tanto de encarar y llegar a definir el espacio. Como lo fue Maxi Romero después. Así que lo vamos a dejar al debe. Pero no lo vamos a dejar al final. Lo vamos a dejar por acá. Sí. Después viene Esteban Calderón, que es jugador de la cantera, jugador que fue titular un tiempo el primer semestre. A mí me gusta mucho Esteban Calderón. Hasta antes de su lesión venía siendo el delantero titular de O'Higgins. Incluso por sobre Arnaldo Castillo. Hizo muchos goles, jugó un partido muy bueno contra La Serena, de visita. Para mí yo lo voy a poner en bueno. Porque siempre que entró cumplió muy bien. Al menos por entrega no se quedaba. No se perdía tantos goles debajo del arco. Se generaba muchas ocasiones de gol. Yo lo voy a dejar en bueno. Después viene el jugador que cambió el segundo semestre para O'Higgins. El jugador que casi fue goleador. Jugando solo una rueda. Maxi Romero. Maxi Romero que tiene 6 goles y 2 asistencias en el campeonato jugando solo una rueda. Lo cual es bastante para el fútbol chileno. Un jugador de un calibre muy alto, jugador que jugó Europa League, que jugó en el PSV en Holanda, un jugador que viene de Vélez, jugó en el PSV, jugó en Racing, jugó en Argentino Juniors y finalmente en O'Higgins. Un jugador, el valor de Max Romero es muy alto. Un jugador que vino a préstamo en el segundo semestre. Jugador muy caro. De hecho, cuando hacían los rankings de los jugadores más caros del campeonato, los 10 jugadores más caros, Max Romero estaba en el 5.º puesto. Muy pocas veces hay un jugador de O'Higgins o un jugador que no sea de la Católica, Colo-Colo, la U en esos rankings. Y Maxi Romero llegó al plantel cuando O'Higgins necesitaba un delantero. Porque como les comentaba, Esteban Calderón se había lesionado, Arnaldo Castillo estaba muy al debe. Necesitábamos un delantero que hiciera gol, un 9 potente. Llegó Maxi Romero y convirtióse en 6 goles. Dejó un par de partidos ahí de ventaja porque no estuvo lesionado en un partido. Pero muy bueno Maxi Romero. Lo voy a poner en bueno solamente porque no... Lo voy a poner en crack, ¿saben qué? Es que si lo pongo en crack tengo que poner a Francisco González en crack. Porque los dos fueron muy determinantes. Maxi Romero hizo más goles porque él es 9. Francisco González no hizo tantos goles como Maxi porque no es 9 derechamente. Pero Maxi Romero es espectacular. O sea, cuando llegó todos sabíamos quizás que no se iba a quedar porque era un jugador muy caro, un poco impagable para O'Higgins. Aunque hay un rumor por ahí que se puede quedar, lo quiere la U. Que espero que no se vaya a la U. Por último, si no se queda en O'Higgins, que no se vaya a la U. Porque no quiero que se vaya con Paqui. Pero nada, fue muy crack. Se notó mucho la diferencia de un jugador europeo, que tiene roce europeo en el campeonato nacional. Es muy buen jugador. Así que lo voy a dejar en crack. Pero si dejo en crack a Maxi Romero, yo voy a subir a mi regalo, Francisco González. Sí o sí, tiene que ser crack. Pues está Leandro Venegas, al debe. Jugó muy pocos partidos, no hay mucho que decir de él. Y finalmente, Francisco Paqui Meneghini. Es difícil, hay sentimientos encontrados con Paqui. Yo estaba muy ilusionado con el último partido contra Everton, el discurso que dio Paqui Meneghini al final del partido. Fue muy emocionante, había una comunión entre el hincha, el plantel, el DT muy grande.
Las palabras que dijo Paqui Meneghini fueron muy buenas, motivó mucho a la gente para que fuera al próximo año en la Copa Libertadores, dio un discurso muy bueno. Le devolvió, lo dije en uno de los últimos videos, le devolvió el alma a este equipo, le dio una identidad al club, le dio de nuevo ser potente de local, fuimos un juego muy ordenado, un estilo de juego muy marcado. Y eso fue gracias al DT. Manejó muy bien muchas situaciones. El tema de juego como Montesino lo manejó muy bien. Hacía cambios cuando se necesitaba, que hace mucho, que suena algo como básico, pero hace muchos años que no teníamos un DT que hiciera cambios cuando se necesitaba. Hizo el cambio en el partido contra Unión Española a los 20 minutos, hacía cambios en el entretiempo, hacía cambios cuando de verdad se necesitaba. Cuando el hincha de O'Higgins empezaba a decir necesitamos un cambio, para que Meneghini ya hacía un cambio. Planteaba bien los partidos, le costó al principio porque venía conociendo el plantel, me imagino, porque venía recién trabajando, pero después le agarró muy bien la mano, sacando toda esta situación que pasó con la Universidad de Chile. Fue un muy buen DT. Lo pondría en crack si no hubiese pasado todo con la Universidad de Chile, porque clasificó a la Copa Libertadores después de no sé cuánto tiempo y se va así como si nada, no sé, es muy extraño todo. Para mí, Paqui se quiso ir de la U, a la U, perdón. No sé, había clasificado a Copa Libertadores, la U ni siquiera va a jugar Copa Libertadores, va a jugar Copa Sudamericana, tenía todo para trabajar en O'Higgins, había hecho muy bien las cosas, decía que no, que la dirigencia no quería, no sé, como medio aportar económicamente para el club. Después salieron unas renovaciones, trajimos al DT a Bobaglio, que no es un DT barato. Entonces no creo que la dirigencia no haya querido ponerse en el equipo. Creo que era más un deseo de Paqui querer irse a la U. En una entrevista de hecho lo dijo siempre quise llegar a este club. Así que solo por eso no lo pondría en crack, de verdad, porque para mí fue un muy buen DT. Pero lo vamos a dejar en bueno y al final. Porque debo admitir que me rompió el corazón con lo que hizo. Porque le tenía mucha fe y era un DT que se notaba con mucha hambre, que podría haberse quedado en O'Higgins a desarrollar una carrera, por si se quiere, un par de años. Podríamos haber peleado el campeonato, así que no sé, me decepcionó mucho. Pero lo dejamos en bueno. Igual hay que agradecerle, nos clasificó a Copa Libertadores después de mucho tiempo. El O'Higgins jugó muy bien con Paqui, ganó partidos muy importantes. Así que nada, agradecido pero dolido a la vez. Así que nada que hacer. Así quedó la tier list. Como ven, hay muchos jugadores en crack, en bueno. Porque O'Higgins tuvo un muy buen año también. Así que nada, espero que le haya gustado el video. Comenten qué les pareció la tier list. Comenten si es que creen que hubiesen puesto un jugador en otra categoría. Denle me gusta si le gustó el video. Suscríbanse para nuevos videos. Vamos a estar subiendo un par de videos más durante el año. En vacaciones un poco difícil porque no hay fútbol, pero vamos a estar haciendo ahí. Tenemos un par de ideas para el canal. Así que nada, les mando un abrazo. Espero hayan tenido un buen cierre de año y que este año para el club sea muy provechoso, que enfrentemos los desafíos que tenemos para este año de la mejor manera, que se sigan saliendo de renovaciones y esperemos ya que tengamos refuerzos para lo que es este año. Le tengo mucha fe al profe Bobaglio, siento que se puede desarrollar bien, así que nada, a seguir alentando, a seguir acompañando al equipo y vamos Higgins papá.